Ahora, entonces tenemos por acá desigualdad en los ingresos, genera pobreza. Lo que vimos hace rato fue otra forma de la desigualdad vinculada con la diferencia entre clases. Eh, si bien el marxismo ortodoxo y el no ortodoxo nos indica que básicamente hay dos clases, los que tienen recursos, eh, ¿cómo se llama? Medios de producción para crear riqueza y poder vivir, y personas que no tienen medios de producción y por lo tanto solamente vendemos nuestra fuerza de trabajo. Bueno, pues hay otras formas en que se expresa esta desigualdad en esas clases que ustedes, que muchos han ubicado y que teóricamente no existen. Lo más parecido a las clases sociales son estos deciles. Entonces, por favor, dejen de pensar que existe la clase baja, la clase media y la clase alta. Eso es una trampa mental y que hay una necesidad de que estas clases existan. Realmente no, ¿eh? O sea, eso no hay ningún tipo de justificación a que exista ningún tipo de diferenciación de las clases. Pero ahí están estas diferentes eh, grupos sociales y cada uno de acuerdo a, inclusive en la cuestión urbana, lo que vemos es algo que se llama la, ¿cómo se llama? Mm, 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 desigualdad, bueno, también es una eh, separación, sinónimo de separación. Ah, bueno, las ciudades tampoco están construidas en términos urbanos para igualar a los diferentes grupos. Hay una discrepancia. Todos sabemos que hay zonas donde viven los ricos, en todas las ciudades hay zonas donde viven los pobres y estas zonas pues son diferentes. Hay una capacidad de acceso, inclusive una morfología diferente, una morfología distinta. Eh, y bueno, a eso hay que verlo. Eh, Junto con esta clase, bueno, los seres humanos pues siempre tienen, creo yo, inclusive ustedes por ahí deben de tener, porque si no, no estarían inscritos en este curso y en esta universidad, algún sentido de progreso. Y por eso es que pues, están haciendo esto. No es solamente la cuestión vocacional de poder obtener un trabajo mejor en el futuro, sino porque, bueno, pues la universidad me da otra cosa que no me da. Por cierto, ¿vieron al tipo este? ¿Cómo se llama? En los medios se hizo un medio escándalo. Uno que insultó a un mesero que le dijo que no tenía hambre. ¿El Carlos Muñoz? Muñoz. ¿Y qué les parece? ¿Quién es, Qué estúpido. quién se inscribió a los cursos de Carlos Muñoz? ¿O no tienen hambre? ¿Qué pasó, Cristina? Bueno, a mí la verdad es que se me hacen cursos súper malos y aparte como el enfoque que les da a Ah, ¿ya sus videos. fuiste? A ver, No, no, cuéntame. no. No, sino que he visto sus videos y se me hace que, o sea, como que hace o trata de dar asesorías a partir de su privilegio y no está pensando en cómo viven las demás personas. O sea que, por ejemplo, él dice que las personas pueden invertir en los lugares donde trabajan, pero eso no es verdad, porque a veces las personas lo que ganan es lo equivalente a lo que tienen que gastar cada día. Entonces, siento que como que o sea, como que no está situado en la realidad donde vive, o sea, mexicana, sino que hace que su perspectiva está situada desde el privilegio. Y no, nunca me inscribiría a un curso de ese tipo porque se me hace, la verdad, perdería mi dinero y mi tiempo. Ah, bueno, pues, igual uno no sabe, ¿no? A lo mejor aquí, después de este, se me dan a su otro curso
Carlos Muñoz. ¡Salud! No, guácala. Entonces, pero esos son los reflejos de otras formas de desigualdad que también se dan y también se expresan. El acceso, hay un libro que hay que leer que se llama La Era del Acceso, porque el acceso es el acceso a muchas cosas. Puede sonar muy simple el asunto, pero la universidad te da acceso no solamente a un mejor trabajo, sino a perspectivas de vida completamente distintas y a mayores posibilidades. Ese es el acceso. Hay procesos sociales que igualan, sí, y que han dejado de igualar, por ejemplo, la educación pública, y probablemente sea yo y algunos otros después de mí, los últimos que vivimos la escuela pública, porque yo siempre he estado en escuelas públicas, jamás he pisado una escuela privada solamente para dar clases, pero pues así como entré me salí. Eh, y sí, sí, yo me acuerdo de la primaria donde yo fui, pues iban los muchachos de la vecindad, yo que venía del arrabal, los clasemedieros, había compañeros que los traían en coche a la escuela y era una escuela muy democrática y no, pues estuvo bien y bueno, yo que vengo del arrabal terminé dando clases en la universidad, para mí es fantástico porque Cristina, Sí, hola, que es que hola, le iba a preguntar que, ¿ya se escucha? ¿me escuchan? Sí, Sí. sí se escucha. Uno, dos, tres, probando. Sí, Cristina, sí te escuchas. Ah, A mí sí gracias. se escucha. Tú levantaste la mano. Sí, yo la levanté. Es que le iba a preguntar que en dónde estaba su escuela, porque no ubico la Raval ni nada. O sea, ¿Cómo? ya sé que es la Ciudad de México, pero no ubico. El arrabal no es un lugar, es un sustantivo para decir zona pobre. Somos los chicos del arrabal. Este, yo fui a la escuela en Miscuac, Sí, ya sé dónde. pero, pero yo no vivía en Miscuac. Yo vivía en Santa Fe, en el pueblo de Santa, bueno, ni siquiera en el pueblo de Santa Fe, en un lugar cerca del pueblo de Santa Fe. Entonces, pues sí, era un lugar un poco rudo. Pero bueno, ¿a qué voy a todo esto? Esta desigualdad tiene muchos procesos en la que podemos verlo reflejado. Hemos perdido esta escuela pública que puede igualar. En algún momento estaba pensado y realmente hubo procesos de igualación de la escuela pública. Y si no, chequen ustedes que son del PAN, su comité ejecutivo, de dónde salieron los egresados. Hoy, egresados de nuestra universidad, literalmente tenemos que luchar, tienen que luchar por un puesto, porque los vean los puestos directivos, ¿para quién son? La Salle, el TEC, pues, aquí casi no pegué el TEC, pero pues ahí está, sobre todo hay otra, la Salle, la del Valle de Atemajac, algunas escuelitas privadas, y son las que están estos grupos, o sea, no es casual, es parte de este proceso de desigualdad hacia todos lados y que impide de repente que haya este proceso permeable entre las diferentes clases. ¿Qué es lo que provoca?
pues la verdad es que es mucha frustración, pero así como provoca frustración, provoca otros procesos, porque, bueno, ahorita les digo, eh, la migración, que aquí en Guanajuato, bueno, ¿por qué? Y era con lo que habíamos comenzado esta sección, ¿por qué si el Estado es tan exitoso económicamente hablando? Porque es un Estado que tiene también un amplio componente migratorio hacia los Estados Unidos. Si es tan exitoso, entonces ese éxito podríamos ahí medio cuestionarlo, porque ¿quién se va de su casa? ¿Quién se va de su hogar? ¿Quién deja atrás a sus amigos? Y ahí están las caravanas migrantes, las que están y las que vienen de la tragedia. Nosotros estamos más cerca de Estados Unidos y no tienes la necesidad de todo ese trayecto prácticamente inhumano que hacen los migrantes. Pero la migración es un reflejo. Y ayer, es que como ustedes no viven en su huevo así chiquito, no ven nada, hay un noticiero, el de Ciro Gómez, y hay un comentarista que no me llevo con él, no me gusta, pero por lo menos ayer coincidimos, David Páramo, porque él lo que dice es que las remesas, a ver, este gobierno está hablando que las remesas rompen récord y rompen récord y rompen récord. ¿Qué son las remesas? Pues las remesas son los ahorros del exterior que vienen al país y efectivamente nos debería de dar vergüenza porque esas remesas son riqueza que crean los mexicanos en el exterior. Mexicanos que se fueron por la pobreza, por la falta de oportunidades, por falta de oportunidades que crea la desigualdad en nuestras sociedades locales. Por eso se fueron, no se fueron porque realmente estuviera muy bonito Estados Unidos, que ha de estar bonito, pero porque la mitad era México, ¿no? Pero no es por eso en sí que se van. Pues ahí hay un proceso también interesante y en todo lo que él dice critica, debería darnos vergüenza. Yo también pienso eso, debería de darnos vergüenza taparnos frente a esos migrantes tan exitosos que no solamente generan riqueza allá, sino que la mandan para la gente que está en este país. Entonces, la desigualdad también crea migración. Hay un proceso de migración derivado de la desigualdad. Y yo creo que uno de los procesos más interesantes y que nos está afectando y nos está tocando hoy. La desigualdad crea falta de oportunidades. Y si no te lo va a resolver la migración, si no te lo va a resolver la escuela, está la delincuencia organizada y la desorganizada. Ese es un componente que curiosamente antes se hablaba mucho, delincuencia por pobreza, delincuencia por hambre. Pero hoy, frente a los tipos estos que traen las trocas, pues no puedes decir que sea por hambre. Frente a estos chicos de 16, 17 años que ganan 15, 20 mil pesos a la semana, o sea, 3, 4 veces que sus padres, que son trabajadores de la construcción, que son obreros, y que ven y que no quieren tener esa vida miserable, pues van hacia, volvemos a lo mismo, lo fácil, lo sencillo. ¿Qué es lo fácil? Las armas, el sicariato. Y hay toda una carrera que se puede hacer. Comienzas de halcón, ya cuando ya has terminado de halcón, pues empiezas a ser sicario, escolta, y de repente pues te dan ahí que controles una sección de la ciudad. ¿Por qué no vas a ser capo? Porque esos capos también están bien vinculados. O sea, grandes capos son de la misma familia, todos son de la misma familia. Los Arellano Félix son sobrinos de Félix Gallardo. Los que controlan el cártel de Sinaloa pues son los hijos del Chapo, los hijos de Zambrano, que se están peleando ahora con los hijos y sobrinos de Caro Quintero. O sea, hay una genealogía del narco a la que sirven como carne de cañón todas estas masas paupérrimas, lumpen proletarias, sin conciencia, ya no de clase,
por lo menos de empatía social, y por eso vemos todo el tiempo la nota roja de este país es para dar horror, para dar verdadero horror. Vean lo que está pasando en nuestras ciudades. Se están matando policías. Digo, no creo que todos los policías sean decentes, pero de ahí a que sea ya cuota de todos los días dispararle a los policías, creo que es muy mal signo, muy mal síntoma. Y ahí entonces hay un o sea, vean cómo la desigualdad, la falta de oportunidades empieza a generar una serie de problemas que se pueden volver efecto bola de nieve, que podemos hacerle que, como muchos gobiernos, cerrar los ojos, decir no importa, no existe, son los medios, se magnifican tres, cuatro cosas, pero la verdad es que no. La verdad es que hay mucha violencia, no sabemos hasta dónde va a acabar esto, pero hay mucha violencia y es parte de este problema que es la desigualdad, no la pobreza. El verdadero problema no es la pobreza económica, es un proceso económico, sino la desigualdad, que es un proceso social. Ya sé que te estamos aburriendo, César, pero no lo hagas tan evidente, por favor, por respeto a los demás, o sea, por favor. ¿Eh? ¿Sí? Que a las 8 exactamente, que si no estás lista te deja, mañana temprano. ¿No hiciste nada? No, me hice yo mi taco. Me hice yo mi taco. ¿No le hiciste a Paola? ¿No quieres tú? Profe, tiene su micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. Gracias, una disculpa. Decía que con esta pequeña reflexión que compartí con ustedes, doy por terminado esta parte. Pasaríamos al siguiente tema, que ya son las economías del conocimiento, pero antes sí quisiera escucharlos a ustedes, porque bueno, pues esto puede ser parte de sus trabajos de investigación. Pues ahí, como vean, yo lancé es una hipótesis, sería bueno manejarla. La pobreza genera desigualdad y la desigualdad incrementa problemáticas sociales como es la falta de futuro en los jóvenes, una mayor migración y una mayor delincuencia. Es una hipótesis de trabajo que a lo mejor en algún momento pues, me dan ganas de hacer algo, pero en este momento quisiera escucharlos, a ver, jóvenes. Pues dicen que también no es como tal que la pobreza en sí genere la delincuencia. Hay zonas del país que son bastante pobres, sin embargo no tienen índices tan altos de delincuencia. En cambio, zonas, por ejemplo, aquí en Guanajuato, donde la desigualdad sí es marcada, o incluso el Estado de México, donde también la desigualdad es muy marcada, la delincuencia organizada y la no organizada los índices son muy altos. Entonces no solo tiene que ver con la pobreza en sí, de las comunidades alejadas o marginadas, sino también de la propia desigualdad en una propia ciudad, de que en un mismo núcleo haya, bueno, como todo un núcleo, pero sí en una ciudad, una clase muy alta y una muy baja. Y eso genera, no sé qué fenómeno sea exactamente, no sé si sea un tipo de, no sé, por qué se genera siempre. Se les llaman anomias sociales, procesos que no son normales. Anterior. Sí, no sé más o menos cuáles serían todos los factores que lleven a una persona en una ciudad, como aquí yo vivo en Celaya, que lleven a meterse al narcotráfico. Bueno, creo que sí, porque aquí también es una ciudad desigual, hay zonas muy, muy bonitas, gente con mucho dinero,
y a su vez hay zonas muy marginadas en las orillas. Pero, por ejemplo, mi duda es por qué estos grupos de delincuencia organizada no nacen en lugares como Chiapas o Oaxaca o Tabasco. Y hay la relación que yo encuentro es que pues no hay estas grandes ciudades o no hay estas grandes desigualdades entre gente muy, muy adinerada en la misma ciudad. Entonces, ¿qué se podría hacer? Pues son las oportunidades, ¿no? El repartir el ingreso, si es una ciudad muy... O, por ejemplo, el Estado de México, que tributariamente aporta mucho a la nación, que sin embargo no se ve reflejado entre las personas comunes, esta aportación se tiene que distribuir de mejor manera, se está yendo todo un cuello de botella, no hay goteo, por decirlo. Es que eso no existe, o sea, eso es nada más algo que cree MEADE y algunos economistas ortodoxos, pero pues eso no existe. ¿Qué hacer? Pues no sé, si no ya me hubiera yo candidateado, ¿no? Para hacerlo, yo mismo no tengo idea, tengo algunas ocurrencias. Y por ejemplo, bueno, esto que dices, ¿por qué el narcotráfico? Pues, uno, eh, porque pues, está lejos de Estados Unidos. Hay que recordar que el narcotráfico es un negocio y buscan mercados. Y el gran mercado son los Estados Unidos. Los grandes negocios son allá. Aquí, aquí lo que hay son canicas. Canicas, o sea, realmente no. O sea, allá son los grandes negocios. ¿Dónde se van los grandes capos? ¿Dónde se fue García Luna? ¿Dónde están las propiedades de los hijos de Caro Quintero, los hijos del Chapo? Están en Estados Unidos. O sea, las hijas del Chapo pues ya son gringas, ya nacieron allá, entonces allá están los grandes negocios. Aquí no hay nada, o sea, ni siquiera más que estos delincuencillos. Hay un problema que yo tengo, porque efectivamente, como has mencionado, parecería que uno habla de que la pobreza genera delincuencia. La verdad es que sí, pero hay otra que también es importante y que es, quizás no te asaltan así en la calle, pero te asaltan el bolsillo de distintas maneras, que es el cuello blanco. El cuello blanco, de hecho, hoy los bancos le temen más a los hackers que a los asaltantes de bancarios de clásicos, ¿no? De que entraban a la sucursal y deme todo lo que hay en la caja fuerte. Eso no es nada. Hoy las transacciones electrónicas, los fraudes cibernéticos son mucho más importantes que este tipo de asaltos. Hay asaltantes de cuello blanco, hay delincuentes de cuello blanco, y bueno, nosotros acabamos de pasar por un gobierno así, las estafas maestras, las factureras, todas eran, delincuentes de cuello blanco. Asalta más un lápiz que una pistola, sí, efectivamente. Y bueno, pues son otras cosas que hay que acabar, ¿no? Y por último, tenemos el caso, por ejemplo, de las adicciones, que yo ahí sí tengo un problema con las adicciones, porque socialmente no sé por qué socialmente está aceptado que tú puedas tomar drogas, pero no sea socialmente cuestionado ni castigado. Al contrario, cuando un personaje ha dejado las drogas, hasta se enfiesta, ¿no? Ha dejado las drogas. Pero a ver, esas drogas pues, eran ilegales. ¿A quién le contratabas? ¿Quién era tu proveedor? Era ilegal, era delincuencial. ¿Y por qué estamos celebrando lo delincuencial? No tengo la idea. Yo no, bueno, yo pienso que no, pero bueno, en fin. Cristina. Que me pareció muy curioso lo que dice mi compañero y que coincido en que no solo es un problema de pobreza, sino que tiene que ver con la desigualdad, o sea, qué tanto el que haya como estos protagonismos y antagonismos de parte de digamos, de que existan divisiones sociales en México que están muy marcadas, genera que existan personas
que puedan empoderarse a través de otros mecanismos. En este caso, en el narcotráfico, o sea, las personas que entran dentro del narcotráfico es porque no se encontraban identificadas con su ciudad y con los lugares con los que estaban o donde convivían, y al mismo tiempo pues, se crea un resentimiento a partir de que económicamente se encontraban dentro de las clases menos privilegiadas, y a partir de ello podemos ver que se generan como este tipo de, pues, de cuestiones como el narcotráfico. O sea, por ejemplo, lo que pasa en, no sé, en Monterrey, donde las personas no se identifican tanto con este modelo empresarial, tienen que identificarse con algo y tienen que encontrar poder de otras formas, y eso puede ser mediante el narcotráfico, por ejemplo. Y a mí eso me llama como la atención, lo que dice Edwin, que sí hay como estos antagonismos y protagonismos. Y se me hace curioso porque justo, bueno, hablando con un compañero me decía que él estuvo viviendo en otro país y me decía que México es uno de los países donde o sea, donde existen más personas que trabajan haciendo actividades que en otros países, ¿no? Por ejemplo, la limpieza o la jardinería no se hace en todos los países, sino que las personas, por ejemplo, en Francia acostumbran a hacer esos trabajos ellas, no que se los hagan otras personas. Entonces, ese tipo de también de oficios van creando desigualdad porque estas personas no tienen prestaciones sociales. Entonces, yo creo que también en México sí hay muchas actividades y muchos trabajos que crean desigualdad, porque digo, hay salarios súper, súper bajos, de que 4,000 pesos mensuales, y con eso no vas a poder vivir, ¿no? Entonces, Gracias. esos son componentes que crean una desigualdad, resentimiento y pues incluso problemas de drogas, porque, o sea, ganar, por ejemplo, ese tipo de cantidades, pues sí te puede llegar a poner en peligro, no solo de que te deprimas, sino de que te drogues, porque pues, no estás feliz ganando ese tipo de cantidades, ¿no? O que te drogues porque no tienes dinero para comprar comida. Gracias. A ver, aparte de los blancos de siempre, quisiera escuchar a otros más, menos blancos. Yo, profe. Pues también justo había hecho un como mini curso sobre el narcotráfico en Órale, México, ¿en dónde? ¿En el en Chapo Campus INC? Digital, en Ah, Campus Digital de no, la UG. te enseñaron a cocinar. No, era como las consecuencias sociales que tenía este problema en México. Y pues sí, justo mencionaba que una de las principales consecuencias que tenía el narcotráfico pues era la pobreza y la desigualdad. Y hablando también de la desigualdad, me acordé de una entrevista, bueno, una encuesta que se hizo, que es la encuesta Perla, y justamente se hacía a personas de México, Colombia, Perú y Brasil, en la que pues se pretendía como encontrar cuáles eran los problemas de desigualdad y de discriminación entre las personas, pero se hacían preguntas pues que a los entrevistados les podían parecer como incómodas, y incluso los entrevistadores llevaban una tablita de las tonalidades de piel, parecido a lo que pues mencionaba en la nota del Universal. Y pues eso también pues sesga las respuestas y los resultados o los datos que se pueden obtener de este tipo de encuestas, porque justo pues los entrevistadores tenían que ver en su tablita de qué tonalidad eran pues a los que estaban entrevistando, y les hacían preguntas como pues de qué etnia eran o el uso de estereotipos, y pues muchos de los entrevistados se sentían como ofendidos o incómodos y pues no querían responder este tipo de cuestionamientos. Ok, gracias. Quedan 8 minutos. ¿Alguien más? A ver, jóvenes no blancos, adelante. O todos se sienten bien güeros, ¿no? Por eso nadie dice nada. Pues es una clase de desigualdad. ¿Qué pasó, jóvenes, jóvenes?
No, ni el sol ni el agua, nada les calienta. Ay, la lista. A ver, ¿quién vino hoy? Denise. Presente, ¿Quién profe. más? Antonio. José Luis Gutiérrez. César Herrera. Julieta. Sí, ahí está. Julieta. Carlos. Marlene hoy sí no vino. No la vi. Presente. Aquí estoy, Estás- profe. Aquí. Pues es que no hablas, no se ve. No se ve, no se siente. Marlene parece que no está presente. Alejandra Marín. Alejandra Marín, de verdad, no vino. Profe, me dijo que se estaba poniendo la vacuna Ajá, y por eso no está está bien, en ¿no? clase. Omar, Presente, profe, aquí estoy. Cristian, Josué. Así, ahí está. Presente, Andrea profe. Nieto. Aquí. Andrea Nieto. Karina Pérez. Presente. Natalie hoy tampoco vino. Se fue a Natalie vacunar. se fue a vacunar. Fernanda Fuentes. Profe, también Andrés se fue a vacunar. Así. Valeria Guadalupe. Presente. Y Guadalupe sí Vale creo que está. también fue a la vacuna. Francisco Vázquez. Emanuel. Pablo Arbizu. Y Cristina. Presente. Y Carla. Ok. Presente. A ver. Quedan 6 minutos. Vamos a aprovecharlos. Kenia, Denise, dame un número. El 26. 26. Dame otro. El 13. 13. Emiliano Muñoz. Sí, profe. Haría una broma, pero ya la censura está cañón. Adelante. ¿De lo mismo? Sí. Pues ya a mí, yo lo relacioné, bueno, a mí me vino más a la mente en el noticiero que usted mencionó de Ciro Gómez Leiva. Pasaron hace poco, bueno, como una miniserie también pero en este caso del fentanilo. No sé si algunos lo vieron. Y también, o sea, se me hizo muy interesante y todo lo relacioné con esto. En cuanto pero en este caso a cómo afecta a los migrantes que se quedaron creo que en la parte de Tijuana, me parece. Entonces, igual muestra, pues cada capítulo muestra igual y hace un contexto en cómo o el por qué estas caravanas pues se han quedado ahí y pues el narcotráfico en este caso se ha apoderado, pues sí, de los migrantes que se quedan ahí. O sea, no pueden regresarse, no sea de los países de Centroamérica. Entonces pasan como han sido pues, víctimas pues sí, de las drogas, del consumo de las drogas y no, pues están olvidados en cierta parte pues sí, por el gobierno, ¿no? Tanto por parte de México, que ya no, Secretaría de Migración, en este caso el gobierno federal, pues están ahí como invisibles, como si fueran fantasmas, pues así lo mencionan en la miniserie. Entonces, pues con esto lo relacioné, ¿no? De manera general yo con Pero este. el migrante tiene su país, o sea, es que no entiendo, o sea, toda la culpa tiene el gobierno, siempre la tiene el gobierno, pero ¿por qué? Como si realmente o sea, por un lado dices, los seres humanos tenemos libertad y podemos tomar nuestras propias decisiones y hacer nuestra vida. Y por otro lado es que el gobierno no apoya, el gobierno no hace nada, el gobierno dice, es un discurso chantajista y contradictorio, ¿no? Ahora, estas personas vienen de otro país, o sea, ¿por qué este país será responsable de lo que pasa en Chad? Conste que estamos en el proyecto de hermanamientos, ¿eh? O sea, tampoco es así nada más por el puro ardor,
pero debe de haber una lógica. O sea, como no puedes decirle a las personas que dejen de venir, tampoco les puedes decir que se vayan. Pues, a ver, pues hagan algo ustedes, o sea, no tenemos toda la responsabilidad por la humanidad, ningún país, ni los Estados Unidos. De hecho, lo que ellos quieren a nivel internacional es que no se les vea así, como responsables de la paz mundial, ni de nada. Decir los que son porque tienen poder, bueno, ese ya es otra lógica. Pero aquí, pues qué mala onda que estén ahí, pero, y que estén invisibilizados, pero no es nuestro, o sea, el país que tiene que ver, el país no los trajo, no los mandó a traer. En todo caso, pues sabes qué, que amanezcan mañana del otro lado y que sea problema de otros, no nuestro. ¿Qué pasó, Cristina? Pero también, o sea, también yo creo que es un problema que los deje en medio de la invisibilidad y yo creo que sí es un problema del gobierno porque hay que ver cómo se hacen las políticas migratorias, no solamente para los que vienen de afuera, sino los que están aquí adentro, cómo se hacen las políticas migratorias, por A lo ejemplo, mejor en efectivamente Guanajuato. Cristina tiene razón y lo que hace falta es que el avión, es que el gobierno tome un pelotón de la Guardia Nacional, rente un avión, los suba aunque sea culatazos y los mande de regreso de donde vinieron. Es eso, ¿no? Cristina. No precisamente, pero tampoco creo que tenga unas buenas políticas migratorias, o sea, ni para los que vienen de afuera, ni para los que están aquí. O sea, por ejemplo, ¿por qué Guanajuato sigue siendo el estado que más expulsa migrantes y sin embargo la Secretaría del Migrante de Guanajuato no hace políticas migratorias para evitar eso? Y no se pone atención en ese tipo de detalles. Bueno, el viernes los invito, tenemos una sesión con las personas de la Secretaría del Migrante, va a estar el secretario, pues pueden preguntarle, ¿no? Los invito a la sesión y ahí le preguntan. Me parece bien. ¿Algo más? Bueno, tenemos un minuto, pues ya me resta despedirme, que les vaya muy bien. Les mando entonces el texto de la siguiente sesión, y ya hablaremos sobre economía, economía digital, otro tipo de economía del conocimiento. Es otro tema completamente diferente. Bueno.